Mire, Andrés, está con nosotros también el senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, porque usted, ¿cómo tiene en sus cuentas el Partido Verde? Bueno, es que inicialmente eran 9, pero recuerde que se perdió un voto, ¿no? Claro, el de senador Iván Name. Que iba, por lo que analizábamos, podía ser por el no. Entonces, hoy yo veo a los verdes, que ya son 8, entonces 7 por el sí y 1 por el no. ¿Que es Angélica Lozano no, o quién? Ese es J.P. Hernández. J.P. Hernández, ¿verdad? Ahora, el voto de Angélica Lozano es muy interesante. ¿Por qué? Lozano ha dicho a medios, lo ha dicho en foros, lo ha hecho recientemente, que ya su voto está condicionado a una propuesta. A que se vote después de las elecciones. Exactamente, que sea después de elecciones, como ella pone en ejemplo la consulta popular anticorrupción, que en el momento en que se iba a discutir, venían las elecciones del 22, y que fueron los mismos partidos de oposición los que sentaron en ese momento a Claudia López, a Antonio Navarro y a los promotores de la consulta y les dijeron: señores, si ustedes quieren que el Senado les dé el aval, lo hacemos, pero aplazamos la decisión hasta después de elecciones, para que se pueda votar después de elecciones. ¿Y estará sola Angélica Lozano en esta propuesta dentro de su partido? Yo creo que podría estar un poco sola, pero ahí la pregunta es: todos los congresistas que en algún momento tengan dudas, cuando les dicen de frente, usted va a negar que el pueblo se pronuncie, ¿no les quedará también esa sensación incómoda de negarle al pueblo pronunciarse? Pues déjeme saludar al senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla. Senadora Asprilla, bienvenido a usted también, gracias por estar con nosotros. Hola Camila, un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo. Entonces, en su partido sí, todos a excepción de JP van a votar que sí este miércoles a la consulta popular, pero ¿a usted le suena esa propuesta de Angélica Lozano o no le suena? No, es obvio que no me suena. Yo estoy plenamente comprometido con la recuperación de los derechos laborales por parte del pueblo colombiano. Pero es una posición de Angélica Lozano. No sé si eventualmente JP se le pegaría a esa propuesta de Angélica, pero yo lo que quiero es que se haga consulta ante la negativa por parte de la Comisión Séptima de discutir la reforma laboral. Claro, pero entonces, ¿qué tanto esto es, senadora Asprilla, realmente un tema de campaña con miras al 2026? Que es lo que pues se está poniendo sobre la mesa y se ha dicho desde un principio. Esto, más que de verdad devolverle los derechos laborales a los trabajadores, es un caballo de batalla para empezar la campaña de una vez. Yo respondería con una contrapregunta muy tranquilamente. De acá a 10 años, si se aprueba la consulta popular, pues poco va a importar que haya sido Petro o que usted sea izquierda o derecha. Es una recuperación de derechos laborales que va más allá de las ideologías políticas. Hay personas de centro, puede haber personas incluso apolíticas que le llaman la atención de recuperar sus derechos laborales, y en ese orden de ideas la oportunidad de pronunciarse se dio no porque ha sido el plan inicial del gobierno nacional, sino porque muy tercamente y muy obtusamente unos senadores y senadoras se negaron siquiera a debatir un solo artículo de la reforma laboral. Senadora Asprilla, nosotros aquí hace algunas semanas hicimos una comparación de los derechos laborales en Colombia con otros países del mundo, no solo países latinoamericanos, sino también países de la OCDE, y nosotros estamos muy por encima en derechos laborales que esos otros países, porque hablamos entonces de recuperación de derechos laborales. Si aquí, por ejemplo, comparándonos con Francia, con Alemania, con Costa Rica, con Chile, tenemos jornada laboral que empieza en la noche antes y que además tenemos un pago por extras en los domingos y los festivos más alto que otras naciones. Pues lo cierto es que esos derechos laborales existían antes de que llegara Álvaro Uribe Vélez, y lo cierto es también que en una situación en la cual la economía ha demostrado ser estable, yo creo que ya es justo empezar a darle una remuneración de horas extras después de las 6 de la tarde. También una cosa, ¿no? En el acuerdo que se ha llegado en el Congreso era después de las 7, se negaron también a votar eso. Entonces yo lo que creo es que hay una posibilidad seria que la ciudadanía colombiana decida sobre sus derechos, ya que el Senado desafortunadamente se negó a hacerlo por unos senadores de la Comisión Séptima. Yo quiero insistir, ser muy enfático en esto. Esta situación no se da que porque Petro se sacó del sombrero una consulta para hacerle daño al estamento político. No, esto se da porque hubo una actitud obtusa por parte de los senadores, y también valga decirlo, Camila, mire, el senador Fabián Díaz presentó la apelación. ¿Usted sabe qué trámite le han dado a esa apelación? Prácticamente nada. Y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, haciendo un cálculo político, puso a los presidentes de comisión
y lo cierto es que los presidentes de comisión en este momento, de las comisiones, es muy posible que hagan todo para que ni siquiera la apelación pueda ser tratada. Entonces estamos ante una situación de un bloqueo institucional por parte, digamos, de ciertos sectores que tienen la potencia suficiente, los números suficientes, o las posiciones suficientes para torpedear lo que fue el trámite de la reforma laboral. Sí, senador, aquí mi colega, mi compañero Andrés Carmona hacía las cuentas y nos dice que habría 26 votos por el sí y 27 por el no, pero hay algo que no se puede descuidar y es que para esta consulta popular se habla de la necesidad de una mayoría simple, que en otras palabras es la mitad más uno de los presentes. Pues teniendo en cuenta que es esta mayoría, ¿usted cree que ahí puede haber una ventana y ustedes tendrían la facilidad de sacar adelante la consulta? ¿Cómo están sus cuentas? Mire, por experiencia los trámites en el Senado son siempre de mayorías bastante ajustadas, ¿sí? Yo soy optimista, pero sé que hay dificultades en el Senado de la República para que la consulta sea aprobada. Creo que hay más números de los 27 que ustedes decían ahora, creo que hay más números que ya estamos fijos con el sí. También pasa esto también es una discusión de tipo político y de la situación, digamos, cómo piensa afrontar cada senador una eventual negativa o un eventual voto afirmativo a la convocatoria de la consulta. Entonces, mucho se va a saber cuando empecemos mañana en la discusión. Yo por el momento soy optimista, pero soy plenamente consciente que siempre ha sido de mayorías bastantes cuotas las decisiones en el Senado de la República. Senador, supongamos que se aprueba la consulta popular, pero que pues ustedes pierden no porque la mayoría dice que no o porque no logran el umbral necesario. ¿Cuál se imagina que podría ser su posición al respecto? Es decir, porque ustedes, uno los oye, están muy convencidos de que esa es la voluntad del pueblo y que ustedes interpretan la mayoría de Colombia, pero si pierden, ¿cuál sería su posición? Yo por el momento estoy enfocado en ganar. Vamos a ver qué pasa. Digamos, también hay una cosa que tener absolutamente clara, Sebastián. Quien toma las decisiones en el sentido de la iniciativa es el gobierno nacional. Yo cumplo con mi labor, que está en el Congreso, dando la pelea hasta el final. Ya miraremos después qué va a pasar, pero eso es decisión ya por parte del gobierno. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la consulta pase, y si la consulta es aprobada, pues obviamente vamos a salir a hacer campaña por la consulta, porque consideramos que es una causa justa. Habría que ver qué planes hay en caso de que sea negada la consulta. Vuelvo a decir, ahí también está la apelación, pero está bastante enredado. Podría buscarse mecanismos eventuales, pero esto lo estoy diciendo yo, no como una persona que toma la decisión de manera conjunta con el gobierno. En caso de una negativa, la decisión la tomará el gobierno, pero yo creo que hay todavía unas grandes probabilidades de que logremos sacar adelante la consulta en el Senado. Senador, yo le tengo una última pregunta agradeciéndole su tiempo, y es que usted dice, yo creo que vamos a ganar, pero el Partido Verde tiene también otro tema sobre la mesa, y es si el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, va a ser candidato o no. Entiendo que también va a haber reuniones, van a definir qué piensan ustedes dentro del Partido Verde de que esa sea la carta de la colectividad con miras a las elecciones del 2026, que además pues sería también apoyada por el propio presidente Gustavo Petro, según de lo que se ha conocido. ¿Usted qué opina de la candidatura de Carlos Amaya? Digamos, Carlos Amaya es una persona que ha militado dentro del partido, no hace parte de mi tendencia. La reunión que tenemos para hoy no habla del tema de Carlos Amaya, pero eso es, digamos, altamente probable que este tema se dé. La decisión le corresponde a él. Nosotros siempre hemos sostenido el ala de izquierda dentro del Partido Alianza Verde, que el partido debe buscar siempre esa confluencia entre lo que son los sectores de centro y lo que son los sectores de izquierda. O sea que a usted le gusta, a usted le gustaría que Carlos Amaya fuera el nombre que saliera del Verde, ya que el presidente Gustavo Petro pues también avalaría esa candidatura y que fuera como esa alianza, ese gran frente amplio que podría llevarlos a ganar nuevamente en el 2026? No estoy diciendo que me gustaría, pero no tendría argumentos sólidos para negarle. Mire, le voy a decir, usted me conoce, Camila, y yo, a pesar de ser una persona con una ideología muy marcada, también soy muy serio en lo que son las posiciones justas, ¿sí? Le pongo un ejemplo, mire, si Claudia López hubiera permanecido en el partido, los argumentos de nosotros para negarle el aval eran casi nulos.
en ese orden de ideas, si eventualmente el gobernador Amaya decide renunciar, que es una decisión de él, pues los argumentos de nosotros para negarle un aval serían casi, pues serían el mismo caso de Claudia López nulos, porque son personas que han militado dentro del partido y que representan una porción importante dentro del partido. Pues, senador Inti Asprilla, le agradezco mucho haber estado con nosotros aquí haciendo estas cuentas para los oyentes con miras a la votación en el Senado de si va a pasar o no va a pasar esa consulta popular. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Camila. Hasta luego. Camila, oiga, eso último que dice Inti Asprilla llama mucho la atención. Hay que tener en cuenta que también en los verdes está otro precandidato, ¿no? Que es, JP Hernández. JP Hernández, que quiere garantías en los verdes, y Camilo Romero, que acaba de renunciar a la embajada. Pero Camilo Romero sigue siendo de los verdes. Él no renunció hace 3 años cuando fue candidato independiente. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Yo creo que él renunció. La misma fórmula que le pasó a Carlos Amaya. ¿Cuál fue? No lograron consenso en los verdes, tuvieron que dejar libertad, y como estos dirigentes no lograron a través de los verdes el aval para inscribirse como precandidatos, lo que hicieron fue una jugada de no ser abiertamente militantes y pedir la inscripción por otras fuerzas políticas. Es decir, Camilo Romero no fue precandidato en la consulta del Pacto por los Verdes. Carlos Amaya no fue precandidato de la coalición Centro Esperanza por los verdes. Pero no significa que no sean de los verdes. Eso no significa que no sean. Ellos van a intentar que entre los verdes. Y si me permite con el tema de la consulta una cosa, Camila. Téngale mucho ojo a los ausentes y a los enfermos. Es que precisamente sobre eso, por mayoría simple, ahí van a aparecer que me enfermé ese día.